Quisiera que empecemos, o sea, me gustaría sinceramente empezar por hablar de la pandemia y cómo hay que enfrentarla, pero es inevitable comenzar esta conversación hablando del escándalo de las vacunas. ¿Qué se sabe hasta ahora? Es decir, sabemos que se vacunó Martín Vizcarra, su esposa, y los dos viceministros de salud y la canciller, o la ex canciller. ¿Ya se sabe quiénes se vacunaron? A ver, Nicolás, efectivamente yo preferiría tratar de los temas directamente de la pandemia, cómo enfrentarlos, primer nivel de atención, oxígeno, camas UCI, etcétera, pero es inevitable, por lo menos entre ayer y hoy, dar respuesta a tu pregunta. Y luego eso lo voy a dejar en manos de la comisión que está investigando, que estoy designando y que preside el doctor Fernando Carbone, exministro de Salud. Lo que sabemos desde ayer, porque empezaron a correr voces, lo que yo hice fue conversar directamente con el viceministro de Salud Pública, el doctor Luis Suárez, y con el viceministro Víctor Bocángel de Prestaciones de Salud. Los dos me confirmaron que sí, que ellos habían recibido esta vacuna y que había un grupo, no me queda claro, pero por lo menos 15 o más de funcionarios de la alta dirección del ministerio que también han recibido la vacuna, y que esta sería parte de un lote que no es parte de la prueba de la fase 3, ¿no? Que son 12.000, no sé cuántos, sino un lote aparte que es algo así como una donación que hace la empresa al país para los objetivos que quiera buscar. Eso no compromete para nada a la empresa. El problema es quién recibió, quiénes decidieron, cómo se priorizó ese uso, que termina siendo contradictorio con las priorizaciones que ya el Ministerio de Salud había adoptado, que es primero los trabajadores de salud que están directamente involucrados en la atención, la policía, el ejército, los miembros de mesa, etcétera, ¿no? Esa es la primera prioridad. Entonces, ¿cómo es así que eso no se ha respetado, sino se han aplicado otros criterios? Eso no los conozco. Entonces, yo no voy a hacer la investigación. Entonces, estoy encargando a una comisión que preside el doctor Fernando Carbone, exministro de Salud, que está colaborando como asesor del despacho, que es una persona intachable y que con muy buen criterio va a poder investigar rápidamente. Estamos dando 10 días para esta investigación, pero a su vez no queremos que sea solo de integrantes de funcionarios del ministerio, sino estamos convocando al colegio médico. Ayer hablamos con el doctor Miguel Palacios, quien aceptó, por supuesto. Entonces vamos a tener un miembro del colegio médico, otro miembro del colegio de enfermeras y otro miembro del colegio de químicos farmacéuticos, de tal manera que sea una visión amplia y sobre todo transparente, ¿no? Que creo que es uno de los graves problemas que esto está descubriendo. No se ha manejado con transparencia, se han manejado otros criterios, y eso termina configurando una suerte de aprovechamiento personal de las personas de bienes que son del país, ¿no es cierto? Entonces, ya no me corresponde a mí hacer la tipificación ni nada, esto lo determinará la comisión, y por lo menos ayer, informado de esto, el presidente de la República y la primera ministra, por supuesto ellos no sabían nada, para ellos ha sido una sorpresa total, y la decisión del presidente, que creo que es lo que corresponde, es todo aquel que haya hecho uso de estas vacunas en esas condiciones queda fuera del padrón, ¿cierto? Y por eso la primera ministra, la doctora Bermúdez, ayer mismo, informado de esto que estaba ocurriendo en salud, en la tarde envió una comunicación a todos los ministros para que digan qué ministros, viceministros, funcionarios de sus respectivos ministerios habrían también vacunado. Entonces, la primera... Ahora, con respecto a la responsabilidad, Óscar, de Pilar Macetti en esto,
Pilar Macetti estuvo en el Congreso y ella dijo que no sabía lo de Martín Vizcarra y que ella no tenía información de que ningún funcionario se hubiera vacunado. Sin embargo, los viceministros entiendo que han dicho que Pilar Macetti sabía, por un lado, y por el otro lado, Pilar Macetti, hasta donde yo conozco, no ha publicado una declaración jurada diciendo yo no me vacuné. Ahora, la versión... Como se han hecho muchísimos otros ministros y funcionarios. Sí, digamos, la declaración ayer que hace ante mí el viceministro Luis Suárez, él me dice que él sí informó a la ministra. No me consta, ¿no es cierto? Corresponde a la ministra Macetti, a la exministra Macetti, hablar al respecto. Pero yo sí creo que ella no estaba informada de lo del presidente. Pero, en fin, no me corresponde a mí decir qué sabía o no sabía la doctora Macetti. Seguramente ella aclarará hoy o en estos días esa figura. Pero lo importante ahora, y por eso estamos dando un plazo muy perentorio, es conocer quién tomó las decisiones de que este lote de vacunas, cuya cantidad también hay que determinar, se dieron a un uso como que es obviamente un uso irregular, que no va de acuerdo a las normas de priorización que el propio Ministerio ya definió con anticipación, sino que se han utilizado otros criterios que, al no haber una racionalidad, lo que configura es un aprovechamiento indebido, ¿no?, de un recurso que es del país. Entonces, ¿Y cómo se explica? ¿Cómo se explica, Oscar? Porque acá hay dos momentos. Septiembre, octubre es uno, donde Martín Vizcarra, su esposa y un grupo de funcionarios alrededor de él se vacunan, pero hay otro momento, según la propia declaración de la renunciante canciller Elizabeth Astete. Ella dice que se vacunó en enero. Y que es más, estaba dentro del plazo, ella se vacunó el 22 de enero. Y que todavía le faltaría la segunda dosis. Y que ha decidido no aplicársela. Pero eso no ocurrió durante el gobierno de Vizcarra, eso ocurrió ahora, hace 2 semanas. Claro, pero como decisión individual, ¿no? Ni la canciller, ni la primera ministra, ni el presidente conocía. Para ellos ha sido una sorpresa ayer que ante invocación, digamos, de la doctora Bermúdez, la canciller responda que ella también se ha vacunado. Eso no lo sabían. Entonces, eso fue una sorpresa para el presidente. Absolutamente. Violeta Bermúdez. Por supuesto, una sorpresa además desagradable, ¿no es cierto? Y por eso la decisión ha sido inmediatamente aceptar la renuncia. Pero yo quiero, dejando sentado que esto es, por supuesto, una situación absolutamente irregular que tiene que ser investigada y aplicar las sanciones que correspondan, quiero señalar, porque esto sí me parece absolutamente claro, que eso no tiene nada que ver con la investigación realizada fase 3, que eso está siendo supervisado por el Instituto Nacional de Salud, que garantiza que haya habido idoneidad y que la positividad de la respuesta ante las vacunas es la que corresponde, ¿no es cierto? Hay que distinguir ambas cosas. Y además, que no tiene nada que ver con la negociación con Sinopharm. Sinopharm... Claro, porque ayer yo se lo planteé al presidente y es absolutamente legítimo que uno se pregunte, o sea, ¿por qué demoró tanto? ¿Por qué la negociación de Pfizer, que era la más avanzada, según el reporte de la gente del Comando Vacuna, hace meses acá en Exitosa, hace meses que estábamos hablando de esto, y resulta que eso corresponde al momento en que Martín Vizcarra se está vacunando? Entonces uno dice, caramba, entonces como estaban arreglando con Sinopharm y con los chinos, pusieron de lado la negociación con los otros laboratorios que iban delante, con los que más se había avanzado. Y claro, el presidente niega que hay alguna relación. Claro, podría suponerse eso, pero efectivamente desde un principio había una negociación múltiple.
No es que haya sido primero con uno y si no me va bien con este, me voy con el otro. No, la Cancillería, y eso se ha informado, se abrió a todas las alternativas. Además, hay que considerar que esas tienen que ser con vacunas que en sus respectivos países ya tienen la formalidad, ¿no es cierto? Es decir, ya han sido aprobadas de forma extraordinaria por las condiciones que ya conocemos. Es por eso que, por ejemplo, se está negociando también con Gamaleya, aunque todavía no tenemos firmado un acuerdo. Se está negociando con Johnson Johnson, aunque todavía no está aprobada en el propio Estados Unidos, ¿no? Han presentado y seguramente va a ser aprobada. Interesa Johnson Johnson porque desde el punto de vista logístico es mucho más sencillo porque es una sola dosis, es una vacuna monodosis, no hay que aplicar dos en forma sucesiva como sí es el resto de las vacunas, ¿no? Entonces, las negociaciones se han ido dando así, han avanzado unas u otras, pero está desvinculado de este hecho, ¿eh? Eso yo lo veo. Sí, pero claro. yo tengo una pregunta final sobre esto. ¿No se sabe cuál fue el origen de la vacuna de la ex canciller Astete? ¿En qué ¿Salió de la embajada china? ¿Salió de la Universidad Cayetano? Eso no se sabe. No, yo no lo sé, por lo menos la comisión que preside el doctor Carbone, que estamos dando formalidad ahora a través de una resolución ministerial, es lo que va a determinar. El plazo que estamos dando es muy perentorio, es 10 días de investigación, y ahí se sabrá, y si es que hay otros funcionarios que hasta ahora no sabemos, de cualquier otro ministerio que también se hayan beneficiado. Yo quisiera que vayamos, ya que estamos en el tema de las vacunas, a la situación de las vacunas. Ayer me dijo el presidente Sagasti que cuando él toma el gobierno no había ningún contrato firmado, que excepto el convenio de COVAX Facility, que digamos es un convenio prácticamente permanente al que tiene acceso Perú, no habíamos firmado nada con nadie. Había un preliminar, es decir, con todos Pfizer eran de septiembre. Cartas de intención, preacuerdos, cero. Sí, había un preacuerdo con Pfizer de septiembre, ¿no es cierto? Eso se ha conocido, que lo firmó la doctora Macetti. Pero es cierto que todo eso se ha concretado ya con el actual gobierno. Y claro, las negociaciones no solo son difíciles por las condiciones, qué sé yo, y cada quien tiene su propia modalidad, sino además tienen estilos de aplicación bastante sui generis. Por ejemplo, en el caso de Sinopharm, el acuerdo es por 38 millones, ¿no es cierto? Eso ya es conocido y en eso significa el principal grupo de vacunas para la población. 38 millones es, digamos, la mayor cantidad de vacunas de todas las negociaciones. Le sigue Pfizer con 20 millones y luego vienen otras en menor cantidad hasta el momento. Pero en el caso de Sinopharm, si bien hay un acuerdo marco, digamos, cada lote que va a venir necesita un acuerdo específico. Por eso es que el primer millón ha tenido un acuerdo y ya se completó. El segundo lote que está programado, pero que requiere un acuerdo que debe darse en estos días, es por 2 millones de dosis más que llegarían en marzo, que ese es un refuerzo muy importante que nos permite seguir con la programación de vacunaciones. Y lo de COVAX Facility, de un lado, que también va a llegar en las próximas semanas, 117.000, y lo de Pfizer, que en el marco de 20 millones ha ofrecido, hay 250.000 que deben llegar en las próximas semanas, y ha ampliado a 800.000 más. O sea, por ahí viene 1 millón, se supone que entre febrero y marzo, ¿no? Si todo eso se concreta como debería concretarse, independientemente de las negociaciones con las otras vacunas, con las otras empresas, tenemos suficiente para cumplir con la primera prioridad, que es personal de salud, policías. Un aspecto importante que yo le estoy poniendo mucho énfasis son los miembros de mesa, porque los miembros de mesa son los únicos que tienen plazo fijo, ¿no? Al personal de salud, a policías puede vacunar una semana después, una semana antes, no pasa nada. Pero con los miembros de mesa, ellos tienen que estar vacunados el 11 de abril. Las 2 dosis, antes del 11 de abril. Por lo tanto, la segunda dosis debe ser última semana de marzo.
y por lo tanto la primera dosis es la primera semana de marzo, o sea, ya mismo, ¿no es cierto? Ese es para mí el tema más importante y preocupación en el corto plazo, porque a eso hay que darle prioridad. Eso es una coordinación con OMPE, yo entiendo que no va a haber problemas, pero que hay también, por todo lo que te he explicado, las condiciones necesarias para tener los lotes suficientes para poder vacunar a toda esta primera prioridad. Y luego creo que cuando ya ha firmado y las llegadas hasta abril, parte de lo de Pfizer llega hasta abril, y en abril deberíamos tener una tercera de Sinopharm, ¿ok? Empezar con esa segunda prioridad, que son los adultos mayores, personal de educación, o sea, los maestros, las comunidades nativas de la selva, los maestros, así es. Ellos van en ese lote, pero esos en total son más o menos 5 millones de personas. Los maestros son 600.000, 700.000, si mal no recuerdo. Los adultos mayores son cerca de 4 millones, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de esos sectores tiene una logística diferente, una estrategia diferente de vacunación. Ahora, hay algo, Oscar, que yo no entendí y llamé la atención sobre esto, que en la distribución del primer lote de las 300.000 dosis, de las cuales se publicó el resumen, eran lo tengo acá, 141.367. Y resulta que hay 737 policías. ¿Por qué eso? Yo he hablado con muchísimos policías que se sienten, y no solo con oficiales, con gente, los policías que están en la guerra contra el crimen, en la calle, peleando contra, que se sienten agraviados. A ver, eso como que es un maltrato, ¿no? Yo creo que no, y hay que entenderlo, porque no todos los integrantes de la policía y del ejército están en primera línea, hay que entender eso, ¿no es cierto? Y quien ha definido eso es cada institución. Entonces, se está procediendo así, pero con la seguridad que todos se van a vacunar. Las prioridades son los que están más expuestos, pero todos vamos a estar vacunados en determinado momento, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que hay que hacer. Creo que hay que afinar los mecanismos de identificación de las personas, etcétera, y además hacer eso lo más sencillo posible, lo más simple, y que los trámites administrativos no nos entrampen, digamos, el objetivo central, que es vacunación de la gente. Yo creo que eso lo vamos a poder resolver. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, lo que yo estoy proponiendo es aplicar 3 estrategias complementarias. ¿Por qué? Porque de esos, digamos, un poco cercano a 4 millones, 1.700.000 son asegurados de salud. Y de salud, que es una institución bastante bien estructurada, organizada, tiene ubicados a todos sus adultos mayores en lo que se llaman los CAM, los Centros de Atención del Adulto Mayor, que viene operando desde hace años, que se reúnen ahí, tienen determinado tipo de atenciones, consultas, etcétera. Entonces, para ese 1.700.000 de adultos mayores que son afiliados a la Seguridad Social, lo obvio es que a través de los CAM sea la estrategia fundamental de llegada. Igual en el caso, por ejemplo, creo que son más o menos 600.000 beneficiarios de pensión 65. Eso lo tiene MIDIS, perfectamente organizado. Entonces, ahí hay 2 estrategias complementarias, pero que nos resuelven prácticamente el 60%. Para estructurar la campaña. Ahora, para ir avanzando, Oscar, con esta conversación, el tema del oxígeno. O sea, yo sé que no vale llorar sobre la leche derramada, pero igual que en relación al caso de la vacuna, es decir, esto que estamos haciendo ahora con la vacuna lo podemos hacer en julio del año pasado, lo estamos haciendo ahora, o se empezó a hacer en noviembre, según ha confesado el presidente Francisco Sagasti. Pero esto del oxígeno, estamos en una situación crítica frente al oxígeno. Sí. ¿Cómo se va a resolver esto? O sea, había un plan desde la primera ola que por alguna razón perdió el paso, diríamos, en el segundo semestre del año pasado.
y lo que estaba planificado en número de plantas de oxígeno, que es lo que hay que determinar, no se alcanzó y ahora se ha retomado, digamos, con el gobierno del presidente Sagasti se ha retomado. Ahora, como se sabe, el oxígeno medicinal ha estado siendo proveído por empresas particulares. Y mientras no había una gran demanda, eso funcionaba. Pero ya se vio en la primera ola que las propias empresas dijeron no podemos más. Entonces se ha tenido que abrir todas las otras alternativas, que en la práctica es una forma de intervención del sector público en el mercado del oxígeno. ¿Por qué? Porque si un gobierno regional compra, está entrando al mercado del oxígeno, obviamente. Y nadie se debe extrañar que en una situación de emergencia eso se produzca. Pero no solo. Cuando las iglesias han hecho colectas y demás, y han comprado plantas y las han donado, están proveyendo al sector público una presencia en el mercado del oxígeno. Incluso cuando las empresas privadas, las mineras, han donado, igual, ¿no es cierto? Entonces se crea una nueva realidad. Esa nueva realidad es que va a existir, incluso post pandemia, una capacidad de producción de oxígeno del sector público que antes no tenía. Y lo que necesitamos es organizar eso y garantizar. O sea, acá hay varios factores, ¿no es cierto? Uno, que yo creo que ha ocurrido un error en el diagnóstico de la crisis del coronavirus, lo que ha llevado montones de decisiones desacertadas, incluyendo la reducción del presupuesto sobre el que tú llamaste la atención hace 2 semanas, Oscar. 7.000 millones de soles menos. Ya, pero en este caso específico del oxígeno, acabamos de hablar con la gente de la Universidad Católica del proyecto de oxígeno. Y ellos dicen, nosotros, la Cayetano nos pide una planta de oxígeno. En 72 horas estaba instalada y funcionando la planta en la Cayetano. Exitosa. Y tienes contratada con la UNI no sé cuántas plantas, de las cuales se han entregado 3. Porque en realidad son plantas para ensamblar, no plantas realmente fabricadas acá. Y se ha ampliado el contrato. O sea, un contrato que no se ha podido cumplir en los plazos previstos se amplía. Y cuesta muchísimo más que las otras opciones. ¿Por qué? A ver, hasta donde yo sé, la producción por parte de las universidades no es que cueste muchísimo más de las plantas que se importan y que se han venido trayendo normalmente, ¿no? Es bastante menos. Pero sí creo que hay que mirar en el conjunto, porque hay 3 estrategias, digamos, para suplir que tienen diferentes ritmos y demás. Una, la que se suponía o se supone es más inmediata, es importar, ¿no es cierto? No tenemos que traer de afuera. Pero eso no es tan sencillo, porque... Pero, por ejemplo, el caso de Antofagasta, hay 40 toneladas de oxígeno disponibles por semana en Antofagasta. ¿Cómo se va a hacer para traerlo? A eso voy. Para el caso de la importación, hay, digamos, 2 formas. Uno, de los países más cercanos, dígase Chile, Bolivia, Ecuador. La única forma es por tierra. Los chilenos están donando y agradecemos como país esa donación del hermano pueblo y gobierno chileno, pero ellos han dicho solo podemos llevar hasta Antofagasta. Entonces, lógicamente, nos corresponde hacer una cadena de transporte hasta el país, que solo puede ser a través de estos camiones tanque que conocemos, con el cual se distribuyen también los combustibles a los gripos, y tiene que ser pues decenas de esos camiones que van, vienen, ¿no es cierto? Esa es una logística. Igual si tuviésemos la oportunidad que haya oxígeno en Bolivia o en Ecuador, que se hizo también en la primera ola, las propias empresas privadas hicieron eso. Bueno, esa es una, la importación, pero si pensamos en importar en mayor cantidad de otros países, digamos México o Brasil, y peor aún de otros continentes, se complica la logística, porque no hay forma de traerlo por avión. Eso hay que traer por buques tanque, y eso tiene otros tiempos, ¿no es cierto? Entonces la importación hay que verla así, tiene sus límites, en buena hora que se pueda conseguir de los países vecinos, pero las urgencias nos matan, pues, ¿no? Entonces necesitamos la producción nacional. Ahí yo digo, hay 2 temas. Uno,
reforzar y ampliar. Yo he recibido el ofrecimiento efectivamente de las universidades que pueden estar produciendo plantas del nivel que sea, porque todas son útiles, digamos. ¿A qué me refiero? Hay plantas que tienen 10 metros cúbicos de oxígeno de producción por hora. Hay otras que tienen 20, otras que tienen 30, hay que tienen 40. Y las más grandes son todo 100, sirve. digamos. Todo sirve, todo sirve. Entonces, aquí vamos a recurrir a todos los esfuerzos, en buena hora que la Católica, efectivamente, el ingeniero Jiménez me ha confirmado también en estos días que ellos tienen una capacidad de producción, y si no son muy grandes, muy bien, las ponemos en hospitales no muy grandes, porque todo eso está medido en función de cuántas camas tiene que haber, porque la mejor logística no es la que va de esa planta de producción al balón y el balón al hospital. Esa es una lógica que no es útil. Es la producción de la planta va a un isotanque en hospital, que son un gran tanque, y eso por conexiones Oscar, van a las camas directamente. Exitosa. Oscar, tenemos que terminar y yo te pediría en 30 segundos una respuesta sobre este tema. La Contraloría ha llamado la atención sobre los padrones de vacunación, donde señalan, aparecen personal que no trabaja directamente en la primera línea, algunos que están con licencia y situaciones de esta naturaleza. Y lo que reclama es un ajuste de estos padrones. ¿Cómo van a manejar esto? ¿Cómo van a hacer la corrección? Sin duda vamos a hacer esa corrección. Yo creo que hay una responsabilidad de las instituciones, por decir, salud tiene que ser responsable de su propio padrón. Las sanidades de las Fuerzas Armadas en lo suyo y el Ministerio de Salud y los hospitales y regiones en lo suyo. Vamos a hacer una revisión rapidísima. Felizmente tenemos la cantidad suficiente de vacunas para cubrir cualquier déficit que se haya producido. O sea, en los próximos días, todo lo que es atención de personal de salud debe corregirse, y si hay personal ahí indebido, se excluirá. Pero todo el personal de salud va a ser vacunado. Eso es, garantizo que un último punto que desde mi punto de vista no se le ha dado la importancia que debería: el problema de la corrupción y la ineficiencia en las adquisiciones y contrataciones. Es decir, se está hablando de que ahora ya hay un problema con las congeladoras, los conservadores adquiridos para las vacunas, pero por donde uno recorra, hasta en las mascarillas ha habido sobreprecios, productos entregados fuera de tiempo, diferencia entre lo que se contrató y se entregó. ¿Cuál va a ser la estrategia, si lo puede resumir en 30 segundos, de Óscar Ugarte para enfrentar la corrupción en su sector? Bueno, lo que hay que hacer es mejorar la logística de compras y la logística de distribución. Esto no es nada nuevo, esto se puede hacer muy fácilmente, pero la supervisión es fundamental, y de ahí la presencia de la Contraloría como una función concurrente, es decir, a la vez que se están haciendo los procesos, y luego las observaciones finales tienen que cumplirse. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad para que se pueda decir cero corrupción y 100% de sanciones en los casos que haya irregularidad. Por lo menos ese es mi compromiso y vamos a buscar que se haga.